Hola, ¿alguna vez han visto a los bebés que saltan o abren sus bracitos cada vez que escuchan un sonido fuerte? Muchos dicen que el bebé se asusta, pero en realidad este es un reflejo, llamado reflejo de Moro, y aquí te explico cómo es que funciona. El reflejo de Moro es un mecanismo de defensa instintivo con el cual nacemos todos, y desaparece entre los 4 a 6 meses de edad. Este reflejo se activa cada vez que el bebé escucha un sonido fuerte, un ladrido de perro, hasta con su propio estornudo. Y por A o B este reflejo aún siga presente pasado los 6 meses, puede haber algún tipo de retraso en el sistema nervioso del bebé. Yo tengo un bebé de 6 meses. Aún en lo presente en algunas ocasiones. Este reflejo es cuando el bebé está dormidito o echado boca arriba, extiende los brazos, a veces también el pulgar, y luego lo cierra, como un abrazo. Así que ya sabes, esto no es que se asuste el bebé todo el tiempo o que esté asustado. Se llama reflejo de Moro. El reflejo de presión palmar se evalúa realizando una pequeña presión con el dedo en la palma de la mano del bebé y eso automáticamente va a realizar un cierre de la mano presionando sus dedos. Este reflejo evalúa la integridad de los segmentos cervicales de C5 a T1 y el tallo cerebral. Aparece al nacer y desaparece o se integra a los 4 meses, que es cuando el cerebro madura y el agarre se vuelve voluntario. Si el bebé no integra este reflejo, no va a poder soltar objetos y va a tener dificultad para desarrollar la pinza fina para poder escribir. Continuamos con el reflejo tónico cervical asimétrico. Este es un reflejo primitivo que va a estar presente en el recién nacido y va a estar caracterizado por la extensión de las extremidades hacia el lado que gira la cabeza y la flexión de extremidades del lado contrario. Para la evaluación de este reflejo, el paciente debe colocarse en decúbito supino en una superficie firme y en estado de relajación. El evaluador girará suavemente la cabeza del paciente hacia un lado, observando la respuesta de las extremidades. Dicha respuesta consiste en la extensión del brazo y la pierna del lado hacia el que se dirige la cabeza y la flexión de las extremidades del lado opuesto, adoptando una postura similar a la de un esgrimista. Ahora vamos a continuar con el reflejo aquileo o el reflejo del tendón de Aquiles. Este es un reflejo osteotendinoso profundo que va a evaluar la integridad del arco reflejo a nivel de las raíces sacras S1 y S2. Listo, ahora en cuanto a la evaluación de este reflejo, el paciente debe estar totalmente relajado. Puede colocarse en sedestación con las piernas colgando o también en decúbito prono como nos encontramos acá. Los pies deben estar sobresaliendo de la camilla. Luego se repercute suavemente en el tendón de Aquiles para desencadenar este reflejo. La respuesta normal es la contracción del músculo trícepsural produciendo una flexión plantar del pie como se observó. Vamos a comenzar a hablar sobre los reflejos tendinosos. En uno de estos va a ser el reflejo tendinoso patelar. Primero hay que saber qué es. Va a ser una contracción del músculo del cuádriceps que tras golpear suavemente en el tendón patelar va a provocar la extensión de rodilla. Esto es un reflejo ya miotático monosimpático que para evaluar la integridad del nervio femoral y las raíces nerviosas lumbares que va a ser desde la L2 a la L4. Esto va funcionando como una protección muscular ante un estiramiento brusco. Detalles claves que tenemos que tener en cuenta para este reflejo tendinoso patelar. El mecanismo de alto reflejo. Tras golpear al tendón, el músculo del cuádriceps se va a estirar rápidamente. Esto va a provocar que se estire, que haga una extensión. Y los receptores, que son los huesos musculares, detectan este cambio y envían una señal a la médula espinal, que serían las raíces de la L2 a la L4, lo cual ordena inmediatamente la contracción del músculo. Vamos a hacer ahora una técnica. ¿Cómo se evaluaría esta técnica del tendón patelar? En este caso vamos a hacerlo a mi paciente, vamos a evaluar de forma sedente, como podemos ver que esté sentado, que esté totalmente relajado y vamos a usar un instrumento que nos va a ayudar mucho tanto para evaluar el reflejo tendinoso patelar, que es un martillo de percusión, que es de esta forma, y lo que vamos a hacer, vamos a darlos unos toquecitos en la parte del tendón patelar, primero que el paciente esté en sedente o puede estar en bípedo. En este caso voy a usar a mi bebé y vamos a buscar la parte del tendón patelar, que sería la parte baja de la rótula y que estén sus pisitos totalmente caídos. Entonces aquí encontramos el tendón patelar y lo que vamos a hacer con el martillo de percusión, vamos a dar unos toques, no son varios, sino es uno, para que haya ese reflejo. Entonces damos el reflejo y por ende va a haber una reacción de una extensión. Eso es donde algo bueno, porque se está activando este reflejo. Como hemos estado viendo en el video, hemos ya evaluado, pero también tenemos que tener en cuenta que hay importancias clínicas. Si un reflejo normal, que es un mormoreflexia, esto indica que su función está correctamente bien, que los nervios periféricos y la médula espinal. Pero si hay un reflejo exagerado, que es una hiperreflexia, que sería un movimiento muy exagerado, esto puede indicar que el sistema nervioso central tiene lesiones y por encima de la médula.
Y si hay un reflejo ausente o disminuido, que también se conoce como una arreflexia o hiporreflexia, esto sugiere ya un daño nervioso periférico nervioso o en la médula espinal. ¿Cómo se daría si cuando evaluaríamos no sería lo correcto? En este caso, si el tendón cuando se le da que es un reflejo normal, su reacción es una extensión. Pero si es una exageración es una hiper, ¿no? El movimiento es muy exagerado. Pero si hay este reflejo, hay una ausencia, es como que está así, tú lo golpeas con el martillo de percusión y está ausente. Entonces no hay ninguna reacción de que quiera activarse ese reflejo. Eso también podemos tenerlo en cuenta cuando estuviéramos evaluando el reflejo del tendón patelar. Seguimos con el reflejo bicipital, que es un reflejo osteotendinoso profundo que se conoce como RTP, este se va a evaluar en la parte neurológica para verificar la integridad de los segmentos medulares, ya sea de la C5 hasta la C6. Al percutir el tendón del bíceps, que sería en la parte de acá, va a producir una contracción del bíceps braquial, que va a resultar como una flexión de codo por el nervio músculo cutáneo. Los puntos claves que tenemos que tener en cuenta va a ser que su raíz nerviosa para evaluar principalmente va a ser de las raíces cervicales de la C5 a la C6. También el músculo que vamos a trabajar es en el bíceps braquial y la respuesta va a ser una flexión de antebrazo sobre el codo. Va a ser esta acción y aquí. Ahora vamos a hacer la técnica de la evaluación. Listo, vamos a hacer primero la posición que vamos a realizar la evaluación. Va a ser el paciente que debe tener su miembro superior en ligera semiflexión o en supinación, descansando sobre la mano del examinador. Bien puede ser aquí y el examinador, su manito va a sostener, o también puede ser por la superficie de la mesita. Entonces, en este caso, la maniobra que se va a hacer, el examinador va a colocar el dedo pulgar por la parte del tendón del bíceps. Primero vamos a encontrar la parte del tendón del bíceps aquí y en la parte cubital vamos a encontrar el tendón del bíceps. Después de que hayamos encontrado se va a golpear en el dedo pulgar junto con el martillito de la percusión, que esto nos va a ayudar. ¿Qué tenemos que visualizar? Se va a observar una contracción palpable y también una contracción palpable y una visible como el músculo del bíceps con una leve flexión de codo. ¿Listo? En este caso, con mi muñequito vamos a encontrar, digamos, la parte del bíceps, que está en la parte superior. Encontramos la parte del tendón. Y con la parte de nuestra pistola de percusión vamos a golpear en nuestro dedo del examinador, no directo, sino en el dedo del examinador de la parte del pulgar. Y cuando demos el golpecito va a haber una ligera contracción y una ligera flexión de codo, ¿no? ¿Cómo sería visualmente? Algo así. También tiene lo que es el significado clínico, pero en este tenemos dos, el que es el reflejo ausente o disminuido, que es hiporreflexia, o el reflejo exagerado, hiperreflexia, ¿no? En el hipo, que es el reflejo ausente, puede indicar que una lesión en la parte de la neurona motora inferior, que es la radiolopatía de la C5 a la C6, o la neuropatía periférica. En cambio, en el reflejo exagerado, la hiperreflexia, puede sugerir una lesión en la neurona motora superior por encima del segmento de la C5. Hola, buenos días. Voy a presentar reflejos posturales, Landau y enderezamiento. En los reflejos posturales ayudan a controlar el cuerpo y mantiene en equilibrio. El reflejo de Landau aparece desde los 3 meses. El bebé extiende la cabeza y tronco en piernas, en esta boca abajo en aire, ¿no? Indica buen control postural. En reflejos de enderezamientos ayudan a alinear la cabeza, el cuerpo con la cabeza y mantiene la postura importante para movimiento de equilibrio, ¿no? En todo eso son las claves para evaluación del desarrollo infantil de tipo de posturales.